trabajo fácil. De esos en los que uno solo ordena cajas. Repone lo que falta y espera a que el reloj avance. Y lo primero que me entregaron fue una hoja laminada con un protocolo que parecía más una advertencia tardía que un manual de empresa. Me ofrecieron ese turno porque alguien faltó, porque pagan un poco mejor cuando nadie quiere quedarse, y porque yo venía de semanas cortas, de esas en las que el dinero no alcanza aunque uno haga cuentas todo el día. El supermercado está apartado casi pegado a la carretera, con un estacionamiento enorme que de noche parece más grande de lo que es con luces altas que dejan sombras largas, y un frío que se mete por la ropa aunque el lugar tenga calefacción. Cuando llegué, todavía había clientes normales, pocos, empujando carritos sin prisa, la clase de gente que compra tarde por costumbre o por no querer ver su casa en silencio. El encargado del cierre me recibió en la oficina de servicio, me dio un gafete sin nombre impreso, todavía un manojo de llaves, y me explicó lo mínimo con esa voz apurada, de quien solo quiere irse como si el lugar lo cansara más de la cuenta. Dijo que yo iba a cubrir caja, si hacía falta, que después del cierre, debía limpiar el área de cajas y revisar inventario de pasillos secos, que lo de frío se hacía antes de bajar cortinas, y que no improvisara, que todo estaba escrito. Luego señaló la hoja laminada sobre la mesa, al lado de un cuaderno de registro con páginas manchadas, y me dijo que lo leyera completo antes de quedarme solo, como si eso fuera una formalidad de la empresa, y no un aviso personal, y se fue sin despedirse, dejando el olor a café viejo y el aire inmóvil de la oficina. La hoja estaba gastada en las esquinas con cinta transparente encima de la lámina, en varios puntos, como si alguien la hubiera reparado muchas veces. Y el título decía, Protocolo de permanencia nocturna, sin logo, sin firma, sin fecha legible. Abajo, en tipografía de impresora común, estaban las 4 líneas que supuestamente debía seguir. Y debajo, había espacio para iniciales de quien leyera, con varias marcas borrosas como si la tinta se hubiera corrido con manos húmedas. Me quedé un rato mirándola, tratando de convencerme de que era una broma interna, una forma de asustar al nuevo, pero el cuaderno de registro al lado tenía anotaciones con un tono demasiado serio, con observaciones sueltas sobre luces, puertas, y algo repetido varias veces como si el lugar tuviera rutinas que no eran de limpieza. Al final copié las reglas aquí tal como estaban, porque si algo pasa, por lo menos queda el texto exacto, no mi memoria temblorosa. Regla 1. Tras bajar la reja interna del área de cajas, mantenerla abajo hasta el relevo, sin excepciones. Regla 2. Después del cierre, no abandonar el área de cajas para atender a ningún cliente. Toda interacción se realiza detrás de la reja. Regla 3. Después del cierre, queda prohibido abrir la puerta de la cámara frigorífica y la del depósito de limpieza. Si alguna de esas puertas se encuentra abierta, no intervenir. Regla 4. Prohibido procesar en caja cualquier artículo sin etiqueta o sin código legible durante el turno nocturno. No registrar manualmente. No asignar genéricos. Leí eso varias veces, esperando que en algún momento tuviera sentido como política de pérdidas o de seguridad, y lo único que podía encajar era que la reja era para evitar robos, y que lo de las puertas era para que un empleado nuevo no se metiera a cuartos peligrosos sin supervisión. Lo de los artículos sin etiqueta parecía una regla normal para no cometer errores. Lo de no salir del área de cajas después del cierre era raro, porque en cualquier cierre alguien tiene que dar la vuelta para revisar pasillos, baños, puertas, y asegurarse de que no quede nadie dentro. Aún así, firmé en el espacio de iniciales, porque era mi primer turno y no quería problemas. Y guardé el cuaderno en el cajón, donde había guantes de látex, una linterna con la batería baja y un llavero extra. El resto de la noche, al principio, fue lo que yo esperaba. Rutina, pisos fríos, estantes que siempre están desordenados aunque nadie los toque, cajas de cartón apiladas en el pasillo de bodegas, y esa sensación de estar dentro de un edificio demasiado iluminado para estar tan vacío. Entre la última hora con clientes y el cierre, me dejaron hacer cosas sencillas, rellenar agua embotellada, alinear latas
revisar precios en un lector viejo y aprender cómo se apaga una mitad de luces desde un tablero que estaba detrás de una puerta metálica con candado, como si el lugar no quisiera que cualquiera tocara los interruptores. Conforme se acercaba el cierre, el supermercado se fue quedando con ese aire de lugar abandonado que no depende de la gente, sino de cómo se comporta el espacio cuando ya no hay ruido de carritos ni manos tocando cosas. Las cámaras estaban en una pared, en un monitor dividido en cuadros pequeños con una imagen lavada como de equipos que nadie reemplaza porque todavía funcionan, y tenían un sello de hora que no coincidía con nada, una hora escrita en letras pequeñas, que parecía atrasada como si el sistema nunca hubiera sido ajustado. Me di cuenta de eso cuando vi en una de las pantallas a alguien en el pasillo de conservas, parado, inmóvil, mientras yo estaba en cajas viendo salir a los últimos clientes. Al principio pensé que era una imagen congelada, una falla del monitor, pero el cuerpo en pantalla se movió apenas lo suficiente para que mi estómago se apretara como si hubiera girado la cabeza o cambiado el peso de una pierna. Miré hacia el pasillo central desde la línea de cajas y no vi a nadie, solo los letreros colgantes y el brillo de los pisos encerados, pero en la cámara seguía ahí demasiado alto para la proporción del pasillo, con los brazos colgando, como si estuviera esperando a que alguien lo notara. Intenté convencerme de que era un cliente distraído, alguien que se quedó mirando etiquetas, y me repetí que el cierre a veces agarra a gente lenta, gente que cree que todavía tiene tiempo. Aún así, no me gustó la coincidencia de que las reglas hablaran de clientes después del cierre, y justo en ese momento apareciera uno en cámara que yo no podía ubicar con la vista. Cuando el último cliente normal pagó y se fue, bajé la cortina de la entrada con el control del mostrador, y el frente quedó como una pared opaca, con la luz de la marquesina filtrándose apenas por los bordes. El encargado ya se había ido. El de seguridad no estaba en ninguna parte, y el supermercado, de pronto, era mío en el peor sentido. Cumplí la regla 1 por inercia, bajé la reja interna del área de cajas hasta que el metal quedó trabado en el piso, y me quedé detrás como en una jaula limpia con las cajas registradoras alineadas y el mostrador de servicio a un lado. A partir de ahí, la regla 2 empezó a sentirse menos absurda, porque estar detrás de la reja daba una distancia clara, una frontera física que me tranquilizaba aunque no entendiera por qué. Apagué las luces de algunas secciones desde el tablero como me habían mostrado, dejando encendida la luz principal de cajas y algunas tiras del pasillo central, y el resto del lugar quedó con una iluminación irregular, pasillos completos en sombra suave y otros con brillo blanco, como si el supermercado hubiera quedado a medio cerrar. Volví a mirar el monitor de cámaras, y el cuerpo del pasillo de conservas ya no estaba donde estaba antes. Había cambiado de cuadro. Ahora aparecía más cerca de cajas, en el pasillo de artículos de limpieza, avanzando lento, con un carrito que no se veía bien, como si el metal del carrito se perdiera en la imagen. Lo busqué con la vista desde mi lugar y seguía sin verlo, como si la cámara mostrara un pasillo distinto del que yo estaba mirando, o como si la persona se moviera en un ángulo que los estantes ocultaban todo el tiempo. En ese punto, me repetí que era solo un cliente que se quedó encerrado y que yo iba a tener que lidiar con eso, porque, por mucha hoja laminada que hubiera, no podía dejar a alguien adentro hasta la mañana. La figura llegó al área de cajas sin que yo la viera venir por el pasillo central. Solo apareció de pronto en el borde de mi visión, del lado de la línea de cajas a unos metros de la reja, como si hubiera tomado un atajo entre estantes, sin pasar por donde se supone que pasa la gente. Traía una canasta de mano, no un carrito, y la colocó en la banda de la caja más cercana, empujándola con una mano que no parecía querer soltar el asa. Desde donde estaba detrás de la reja, pude ver mejor ciertas cosas sin acercarme. La ropa era común, demasiado grande, como si fuera prestada una chamarra oscura con capucha, pantalón ancho, y unos zapatos que tenían barro seco pegado en los bordes. Lo raro era la postura, un ligero encorvamiento, no como cansancio, sino como si la espalda no tuviera el mismo punto de equilibrio que el de una persona normal, y la forma en que mantenía la cabeza baja, evitando que yo le viera la cara.
La regla 2 me obligaba a no salir, así que me quedé donde estaba con las manos sobre el mostrador, esperando a que se diera cuenta de que estaba cerrado, pero la figura no se movió solo, deslizó la canasta más hacia mí hasta que quedó casi pegada al vidrio de protección de la caja. Dentro había cosas comunes, y al mismo tiempo cosas elegidas con una intención que me dio mala impresión. Paquetes de sal, bolsas de basura, un rollo grande de plástico para envolver un frasco de desinfectante cinta ancha, y demasiada carne para alguien que llegó al cierre como si hubiera venido a comprar solo eso. Entre los paquetes había uno envuelto en plástico transparente sin etiqueta, sin código, sin nada. Un bloque irregular con un color dudoso, como si lo hubieran envuelto a mano y lo hubieran dejado en el estante equivocado. La regla 4 me atravesó la cabeza con claridad, y por primera vez la hoja laminada dejó de parecer broma. Sin levantar la voz ni acercarme, le hice un gesto negativo con la mano y empujé el paquete sin etiqueta hacia el otro lado de la banda usando la base de un separador de plástico, sin tocarlo con los dedos, como si pudiera mancharme por contacto, y dejé el resto de la compra donde estaba, esperando que entendiera que no iba a pasar. La figura levantó la cabeza apenas lo suficiente para que yo viera una parte de la cara bajo la capucha, y ahí fue donde se me secó la boca, porque la piel se veía demasiado tensa, como si estirara sobre huesos mal acomodados, y los ojos, lo poco que vi, reflejaron la luz de la caja con un brillo que no era de cansancio ni de enojo, era el brillo plano y húmedo que uno ve en animales cuando una lámpara les pega directo. El cliente no discutió, no pidió explicación, no hizo nada que yo pudiera interpretar como normal. Solo tomó el paquete sin etiqueta con una mano. Y ahí vi los dedos largos, no exageradamente largos, como para parecer caricatura, sino lo justo para que algo en mi cabeza dijera que esa mano no debía sostener cosas de esa manera, con articulaciones que parecían doblarse un poco más de lo correcto, como si el guante no existiera y la piel estuviera al límite. Lo colocó de nuevo en la canasta y, con un movimiento lento, señaló hacia el fondo del supermercado, hacia la zona de frío, como pidiendo que yo fuera a buscar otro, uno con etiqueta, uno que sí pudiera cobrar. Yo negué otra vez, pensando en la regla 3, en la puerta de la cámara frigorífica que está detrás, en el pasillo de empleados, y en que la noche apenas empezaba. Intenté indicarle con gestos que no podía entrar a buscar nada, que el área de frío ya estaba cerrada, que solo podía cobrar lo que estaba ahí con código, pero la figura se quedó quieta sin retirarse, como si el tiempo no le importara. Me di cuenta de que si esa persona era un cliente normal atrapado por accidente, mi negativa lo iba a enojar, y el problema iba a escalar a gritos, amenazas, llamadas a la policía y todo eso, pero no hubo nada de eso, solo una espera inmóvil que me presionaba más que cualquier griterío. Sentí el peso de estar solo, de ser el nuevo, de tener la responsabilidad de cerrar, y esa parte racional que todavía buscaba explicaciones simples, me dijo que la regla 3 era una exageración, que seguramente era para evitar que un empleado se metiera a la cámara sin compañía y se lastimara, y que yo podía abrir la puerta unos segundos, sacar un paquete etiquetado, cerrar y terminar con esto. Pensé incluso que el protocolo era una forma torpe de decir, no entres a cuartos peligrosos, pero yo iba a entrar y salir. Iba a ser rápido. Iba a controlar la situación. Esa fue la primera vez en la noche que tomé una decisión contra lo que estaba escrito, y en cuanto lo pensé, sentí algo parecido a vergüenza, como si alguien me estuviera viendo desde algún lado del supermercado, esperando justo ese momento. No subí la reja, no rompí la regla. Me mantuve detrás como podía, pero usé la puerta de servicio que comunica el área de cajas con el pasillo interno de empleados, la que se abre con una llave corta. Esa puerta da a un corredor estrecho con paredes pintadas de gris y anuncios de seguridad, y al final a la izquierda está la puerta de la cámara frigorífica, una puerta pesada, con un sello de goma que siempre se ve húmedo. Solo al estar ahí lejos de la vista del cliente, me di cuenta de lo silencioso que estaba el lugar, de cómo la luz blanca del corredor parecía más fría que la del área de ventas, de cómo las cámaras no cubren ese pasillo interno del todo,
como si esa parte no existiera para el sistema. Me detuve frente a la puerta y vi el letrero de advertencia. Vi la manija grande, vi el borde del sello y recordé la frase exacta de la regla 3: queda prohibido abrir, y sentí una molestia infantil como si la hoja me estuviera retando. Aún así, giré la manija y tiré. La puerta cedió con una resistencia lenta y el aire frío me golpeó la cara como una bofetada limpia con olor a plástico y carne cruda, y el interior estaba más oscuro de lo que debía estar, con una luz de techo parpadeando sin ritmo, como si alguien la hubiera encendido y apagado muchas veces. Entré un paso buscando un paquete cualquiera con etiqueta sin pensar en nada más que en acabar, y fue entonces cuando vi al fondo de la cámara, detrás de unas cajas apiladas, una sombra vertical que no pertenecía a las cajas, una forma que parecía estar demasiado cerca del techo, como si el lugar se hubiera encogido, o como si esa cosa se hubiera estirado para caber. Me quedé congelado no por el frío, sino por la certeza repentina de que yo no estaba solo ahí dentro desde antes de abrir, que lo que fuera esa sombra ya estaba esperando detrás de la puerta, y que abrir no lo había dejado entrar, lo había dejado salir. No recuerdo haber tomado el paquete etiquetado, pero lo tenía en la mano cuando retrocedí, porque mi cuerpo siguió una lógica de trabajo incluso mientras el miedo me apretaba el pecho. El problema fue que al dar un paso atrás vi en el borde de la puerta una mano agarrando el marco desde afuera, como si alguien estuviera sosteniendo la puerta para que no cerrara, y esa mano no era la mía. Los dedos eran más largos que antes, más delgados, con uñas opacas que no brillaban, y la piel parecía demasiado lisa, como si no tuviera poros. Levanté la vista y lo vi en el hueco de la puerta, el mismo cliente de la caja o algo, usando su ropa con la capucha todavía puesta, pero ahora la cabeza estaba inclinada de una forma que no pude asociar a un gesto humano, como si el cuello tuviera más recorrido, y la boca, apenas visible bajo la sombra de la capucha, estaba abierta en una expresión que no era sonrisa ni enojo, solo una apertura amplia, demasiado amplia, con dientes pequeños, apretados como filas irregulares. No hubo palabras, no hubo amenaza directa, solo el peso de su presencia. Y en ese instante, entendí algo básico y brutal. La regla 3 no era por seguridad laboral, era una frontera, y yo la había cruzado como quien abre una jaula por curiosidad. Intenté cerrar la puerta con el hombro, empujarla para que el sello hiciera presión, pero la mano se movió con una fuerza tranquila, sin esfuerzo visible, manteniendo la puerta abierta con un margen suficiente para que el frío se escapara, y para que esa cosa no necesitara usar su cuerpo completo. Retrocedí adentro de la cámara sin querer, pisando charcos de agua de deshielo, y cuando miré hacia el fondo para buscar otra salida, la sombra vertical que había visto se acomodó como si se enderezara, y tuve la certeza de que había otra forma dentro, o tal vez era la misma de una manera que mi cabeza no podía ordenar. Salí como pude, empujando con el cuerpo hacia el corredor sin mirar directamente a su cara, con el paquete etiquetado aplastado en la mano, y sentí un roce en el antebrazo, no un golpe, no un arañazo que pudiera describir con claridad, sino un contacto breve, como si una garra hubiera probado la distancia. El dolor llegó un segundo después, caliente en medio del frío, y vi que mi manga estaba húmeda de sangre, no mucha, lo suficiente para que mi cabeza dejara de discutir si esto era real. Cerré la puerta de la cámara frigorífica con todo el peso, pero no sentí el sello acomodarse. Como siempre, no hubo esa resistencia final, solo la puerta pegándose sin asegurar, como si el marco hubiera cambiado de forma por dentro. Volví al corredor y corrí hacia el área de cajas por el pasillo de empleados. Y antes de abrir la puerta de servicio, miré al monitor pequeño que hay junto al tablero de luces, el que muestra un par de cámaras internas, y vi algo que todavía me cuesta escribir, porque la imagen era mala, pero era suficiente. La zona de frío, vista desde un pasillo de ventas, tenía una silueta alta moviéndose entre los refrigeradores cerrados, y esa silueta no se movía como una persona. Caminando se desplazaba con pausas raras, como si se acomodara por tramos con las extremidades, doblándose con un ángulo que mi mente no quiere recordar.
Abrí la puerta y volví detrás de la reja sin levantarla, cumpliendo por fin la regla 1, como si fuera una cuerda a la que uno se agarra al caer, y el paquete etiquetado se me resbaló de la mano y quedó en el piso del área de cajas como una evidencia tonta de que yo seguía pensando en cobrar una compra cuando lo único que tenía que hacer era sobrevivir. Desde detrás de la reja, todo se volvió un ejercicio de mirar sin querer ver. Volví a las cámaras, y el cliente ya no estaba frente a la caja, no estaba en ningún lugar lógico, aparecía en un cuadro, y en el siguiente estaba en otro pasillo, como si el sistema se atrasara, o como si esa cosa supiera dónde no la captaban. Las luces del pasillo de limpieza, las mismas que yo había apagado, estaban encendidas otra vez, y no por el tablero, porque yo tenía la llave y seguía en mi bolsillo. Vi en pantalla que el acceso a la cámara frigorífica quedaba apenas visible desde un ángulo, y la puerta que yo creía haber cerrado estaba entreabierta con una línea de oscuridad que no correspondía al interior iluminado, como si la cámara ya no mostrara lo que había dentro, sino un hueco. Me acordé de la regla 3, en su segunda parte. Si la puerta está abierta, no intervenir, y me dio risa por dentro, una risa seca sin ganas, porque ya era tarde para no intervenir. Yo había intervenido de la peor forma abriendo la puerta, entrando, llevándolo de alguna manera conmigo. Intenté mantenerme en el área de cajas, cumplir la regla 2, no abandonar el área por ningún cliente. Pero entonces vi en una cámara del pasillo interno, la que apenas cubre la puerta de servicio, que una sombra oscura se detenía del otro lado, justo donde empieza el corredor de empleados. No era un cliente perdido, no era alguien buscando salida, era una forma esperando frente a la puerta que yo mismo había usado, como si hubiera aprendido el camino hacia donde yo estaba. La reja me separaba del área de ventas, pero el pasillo de empleados daba acceso directo a las oficinas, a los baños del personal, al cuarto de cámaras, a la salida de carga, a todo lo que no tiene reja, y yo entendí con una claridad brutal que había logrado la regla 3 durante quién sabe cuántas noches, mantener a esa cosa dentro de una zona, lejos del corredor interno, lejos de las puertas que llevan a espacios pequeños, donde uno no tiene para dónde moverse. Me moví hacia la oficina de cámaras con la llave temblándome en la mano, siguiendo una lógica que ya no era de protocolo sino de refugio, y cerré por dentro apenas entré. La oficina es un cubo con vidrio hacia el área de servicio, con monitores viejos, un escritorio lleno de papeles, un calendario desactualizado y una silla rota que nadie cambia. Desde ahí se ven más cámaras, y desde ahí uno siente que el supermercado es un mapa, una cosa plana que puedes controlar con la mirada, pero esa noche el mapa no servía, porque lo que se movía en él no obedecía a distancias normales. Vi la figura cruzar el pasillo central sin que se reflejara en el espejo convexo que cuelga en la esquina. Vi la capucha apuntar hacia donde yo estaba como si supiera. Vi que se detenía frente a la reja del área de cajas y apoyaba las manos en el metal. Y por un segundo me dije que tal vez la regla 1, la reja abajo, iba a bastar. No bastó por mucho. En una cámara de bodega vi que la puerta de la cámara frigorífica se abría más, como si algo empujara desde adentro con paciencia, y luego en la cámara del corredor interno apareció esa forma alta, ya no como cliente, ya no como alguien que finge estar comprando, sino como un cuerpo que se adapta a los marcos con movimientos lentos, doblándose para pasar, y el corredor de empleados pareció más estrecho en pantalla, como si las paredes se acercaran. Quise convencerme de que era una distorsión, pero luego vi algo que solo se ve en seres que cazan: la manera en que inclinaba la cabeza para mirar puertas, la forma en que se acercaba a las manijas sin usar la palma completa, como probando con uñas, como midiendo el punto débil sin prisa, porque en un edificio cerrado, la prisa no existe, solo el tiempo que tú aguantas. Ahí fue cuando entendí cómo funcionaba todo, no como teoría, sino como una serie de límites que alguien descubrió a costa de su propia vida. La reja no era para robos, era para mantenerte en un espacio amplio, con visión, con salida, sin rincones. La regla 2 no era para no atender clientes por flojera, era para que no te movieras hacia pasillos donde la luz no alcanza y donde las cámaras te mienten. La regla 4 no era por inventario,
Era para no aceptar cosas sin registro, cosas que no existen para el sistema, porque en cuanto las aceptas, en cuanto las haces parte de una compra, las vuelves parte de tu turno, de tu espacio, de tu responsabilidad, y eso es lo que esa cosa quiere que la incluyas, que la valides, que la trates como un cliente. Y la regla 3 era la clave, la puerta que no se abre, porque detrás no hay solo frío, hay un límite, un borde, una zona donde algo queda contenido, mientras nadie cometa el acto simple de girar una manija. Yo lo hice. Por eso, ahora no era un cliente raro, era un depredador dentro del corredor interno, dentro de la parte del supermercado que no tiene cámaras buenas, donde cada puerta conduce a un cuarto pequeño y donde la única persona viva era yo. Intenté buscar en el cuaderno de registro alguna frase que dijera qué hacer después de romper una regla, algún plan de emergencia, pero lo único que encontré fueron anotaciones a medias, letras apuradas, manchas y una frase repetida sin explicación, no se puede deshacer, como si quien la escribió hubiera llegado al mismo punto y solo hubiera podido dejar esa certeza. Estoy encerrado en la oficina de cámaras porque es el único lugar con cerradura de verdad y con vidrio hacia afuera, y porque, por más ridículo que suene, la vista me importa más que cualquier arma improvisada. La figura, esa cosa, está del otro lado de la puerta de servicio del corredor interno desde hace un rato, y no puedo verla directo desde aquí, solo en un cuadro pequeño de una cámara que se traba y vuelve, mostrando partes, un brazo, un hombro, un trozo de capucha, y a veces la cara cuando se inclina hacia el lente, tan cerca que la imagen se vuelve borrosa. En esos segundos, aunque el video sea malo, se distinguen detalles que no se deberían distinguir: la piel estirada, la falta de expresión humana, los dientes apretados como si la boca no hubiera sido hecha para hablar, y los ojos sin el tipo de mirada que uno reconoce. No intenta derribar la puerta como un animal, no se descontrola, no golpea hasta romper, más bien prueba, espera, cambia de ángulo, como si supiera que el cansancio me va a obligar a equivocarme otra vez. Las luces del área de ventas, vistas en cámaras, cambian por sí solas. Pasillos que estaban apagados se encienden, otros se apagan como si el supermercado fuera respirando. Y en el cuadro del pasillo de frío la cámara ya no muestra refrigeradores. Muestra una oscuridad profunda, como si el pasillo se hubiera alargado hacia un lugar donde no hay inventario, donde solo hay aire negro. He intentado pensar en salir por la puerta de emergencia del fondo, pero para eso tendría que cruzar el corredor interno, tendría que pasar por donde está, y la reja de cajas no sirve de nada en esa ruta. La cortina del frente está abajo y no pienso tocarla porque ya aprendí que las fronteras, aunque parezcan absurdas, son lo único que mantiene las cosas en su sitio, y yo ya moví una frontera esta noche, no voy a mover otra. Sigo escribiendo porque las manos me sirven para esto más que para temblar, y porque cada vez que miro el monitor, siento que la oficina se hace más pequeña, que el vidrio refleja más de lo que debería, que mi propia cara se ve rara por el cansancio y por el miedo, y porque a ratos cuando no miro el cuadro del corredor, me llega la idea de que ya no está ahí, de que aprendió otra puerta, otra manija, otro borde del edificio. Lo peor es la sensación de vigilancia, no la de las cámaras, sino la de estar bajo una atención que no se parece a la de una persona enojada, sino a la de algo que te calcula como un objeto. Cada vez que el cuadro del corredor se actualiza y vuelve a mostrar esa capucha, esa forma alta, me doy cuenta de que no está improvisando. Está jugando con el espacio como si el supermercado fuera suyo, como si el edificio fuera un cuerpo, y yo estuviera dentro de él. La herida del brazo arde y se entumece con el frío que se cuela desde la cámara frigorífica abierta en algún lugar, y esa combinación me hace difícil sostener el bolígrafo. Pero no voy a levantar la reja ni voy a abrir puertas que no debo, aunque la cabeza me grite que salga, que corra, que haga algo. La única decisión que realmente importaba, ya la tomé mal cuando abrí esa puerta, y desde entonces la noche dejó de ser un turno y se volvió una espera. El monitor acaba de mostrar algo que me obliga a terminar, porque el cuadro del corredor interno ya no tiene la silueta frente a la puerta, y esa ausencia es peor que verla,
Hay una cámara dentro del área de servicio, la que apunta hacia esta oficina por el vidrio, y en ese cuadro por un instante vi un reflejo en el vidrio detrás de mí que no coincide con mi cuerpo, una forma alta, parada en un ángulo imposible, como si estuviera dentro de la oficina pero fuera del campo de mi vista. No voy a girarme rápido, no voy a hacer movimientos torpes, porque ya entendí que la torpeza es lo único que esta cosa necesita. Una puerta abierta, una regla ignorada, un segundo de incredulidad. Si la hoja laminada existe, es porque alguien quiso que el turno se repitiera con las mismas fronteras, con los mismos pasos, con la misma distancia, y yo creí que podía saltarme una línea del protocolo por conveniencia. Esa fue la única regla que rompí, y fue suficiente, porque lo que estaba del otro lado no se cansa, no se va, no negocia, solo espera a que tú te quedes sin opciones. Si esta oficina se abre desde afuera, si el vidrio deja de ser vidrio, si el pasillo interno deja de ser pasillo y se vuelve un hueco, ya no va a haber más que escribir. Y por la forma en que el monitor parpadea y se queda fijo en un solo cuadro, creo que el edificio ya decidió de qué lado estoy yo. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.